Guadalajara, 14 de febrero de 2007. Alejandro Medina Vázquez, hijo del magnate inmobiliario Ricardo Medina, desaparece durante la recepción de una boda en la histórica parroquia de San Francisco de Asís. Autoridades confirman búsqueda activa tras denuncia familiar. El aire nocturno de febrero en Guadalajara llevaba consigo el aroma de azahares y el murmullo de conversaciones elegantes que se filtraban desde el interior de la parroquia de San Francisco de Asís. Era la boda del año en los círculos de la alta sociedad tapatía. Rodrigo Santamaría, heredero de una cadena de hoteles, contraía matrimonio con Sofía Enríquez, hija de un influyente político local. Entre los 200 invitados, vestidos de gala y portando las mejores joyas familiares, se encontraba Alejandro Medina Vázquez, de 27 años, luciendo un smoking italiano que resaltaba su figura atlética y su sonrisa perpetua. Alejandro no era solo otro invitado más. Como hijo de Ricardo Medina, dueño de Medina y Asociados, una empresa que había transformado el paisaje urbano de Guadalajara con desarrollos residenciales de lujo, su presencia en eventos sociales era siempre notada. Los periódicos de sociedad lo describían como el soltero más codiciado de la ciudad, guapo, educado en el extranjero, con un MBA de una universidad estadounidense y una personalidad carismática que lo convertía en el centro de atención en cualquier reunión. Esa noche, sin embargo, algo en Alejandro parecía distinto. Amigos cercanos que conversaron con él durante el cóctel previo a la ceremonia notaron cierta tensión en su rostro, una mirada que ocasionalmente se perdía hacia la entrada de la iglesia, como si esperara a alguien o temiera la llegada de algún invitado inesperado. Alejandro estaba más callado de lo usual, recordaría años después Mariana Ochoa, una amiga de la infancia. Normalmente él era quien animaba cualquier fiesta, pero esa noche parecía preocupado. Le pregunté si todo estaba bien y solo me sonrió, pero no era su sonrisa habitual. La ceremonia religiosa transcurrió sin incidentes. Alejandro ocupó su lugar en la tercera fila, del lado derecho de la nave central, acompañado por otros empresarios jóvenes de la ciudad. Durante el intercambio de votos, algunos invitados notaron que revisaba constantemente su teléfono móvil, un Nokia plateado que mantenía en modo silencioso y que en más de una ocasión dirigió la vista hacia las puertas laterales de la iglesia, específicamente hacia la sacristía y los accesos que daban al jardín interior del convento. La recepción se desarrolló en los jardines coloniales anexos a la parroquia, un espacio de arquitectura virreinal rodeado de bugambilias y jacarandas, iluminado por cientos de luces doradas que creaban una atmósfera de cuento de hadas. Las mesas estaban decoradas con arreglos florales de rosas blancas y hojas de eucalipto, y el menú había sido diseñado por uno de los chefs más reconocidos de la región. Alejandro ocupó la mesa número 7, junto con otros herederos de familias prominentes. Durante la cena, participó activamente en las conversaciones, bromeó con los meseros y hasta propuso un brindis improvisado por los novios que fue recibido con risas y aplausos. Era aparentemente el mismo Alejandro de siempre, espontáneo, divertido, magnético. Pero a las 10:30 de la noche, justo cuando la orquesta comenzaba a tocar los primeros acordes para el baile, Alejandro se levantó de su mesa y se dirigió hacia uno de los meseros. «Disculpe, ¿dónde están los sanitarios?», le preguntó con naturalidad. El mesero, un joven de unos 20 años llamado Miguel Herrera, le indicó la dirección: cruzar el jardín principal, subir por una escalinata de piedra y dirigirse hacia el ala este del edificio conventual, donde se ubicaban los servicios para invitados. El señor se veía normal, tranquilo, declararía Miguel días después a los investigadores. No parecía nervioso ni apurado. Solo preguntó por el baño como cualquier otro invitado. Fueron las últimas palabras que alguien escuchó de Alejandro Medina.
Los invitados de la mesa 7 no notaron inmediatamente su ausencia. La música estaba fuerte, las parejas habían comenzado a bailar y el ambiente festivo creaba la perfecta distracción. Solo cuando el padre de Alejandro, don Ricardo Medina, se acercó a la mesa buscando a su hijo para presentarle a un socio comercial de Monterrey, se dieron cuenta de que la silla de Alejandro llevaba vacía más de media hora. ¿Y Alejandro?, preguntó don Ricardo, un hombre corpulento de 58 años, con cabello canoso, perfectamente peinado, y la autoridad natural de quien ha construido un imperio empresarial desde cero. Fue al baño hace rato, respondió Patricio Ruiz, compañero de universidad de Alejandro. Debe estar por regresar. Pero Alejandro no regresó. A las 11:15, cuando la ausencia se había vuelto evidente y preocupante, don Ricardo envió a 2 empleados de seguridad de la familia a buscarlo. Recorrieron todos los baños del recinto, los jardines, el estacionamiento y hasta se atrevieron a tocar discretamente las puertas de algunas oficinas administrativas del convento. Nada. El teléfono de Alejandro sonaba y sonaba, pero nadie contestaba. A la medianoche, mientras los novios partían el pastel y los invitados continuaban celebrando, ajenos al drama que se desarrollaba en segundo plano, la familia Medina tomó una decisión que cambiaría todo. Llamaron a la policía. «Mi hijo no es de los que desaparecen sin avisar», le dijo don Ricardo al comandante que se presentó en el lugar, un hombre mayor con décadas de experiencia en casos urbanos. Algo pasó aquí, algo malo. La parroquia de San Francisco de Asís, construida en el siglo XVIII, se convirtió esa madrugada en una escena de investigación. Los últimos invitados fueron discretamente entrevistados. Se revisaron las cámaras de seguridad del estacionamiento, que habían captado la llegada de Alejandro a las 8:00 p.m., pero no su salida, y se inspeccionaron cada rincón de los jardines con linternas. Lo único que encontraron fue su teléfono móvil Nokia, parcialmente oculto entre los arbustos del jardín trasero, cerca de una fuente colonial que llevaba siglos sin funcionar. La pantalla estaba intacta, la batería aún tenía carga, pero no había mensajes recientes ni llamadas perdidas que explicaran la desaparición. Cuando el sol comenzó a salir sobre Guadalajara el 15 de febrero de 2007, Alejandro Medina Vázquez ya llevaba más de 6 horas desaparecido. Su familia, sus amigos y las autoridades tenían una certeza aterradora. Algo había salido terriblemente mal en la noche más romántica del año. Los primeros días después de la desaparición de Alejandro transformaron la rutina de los Medina en una pesadilla organizativa que parecía no tener fin. Don Ricardo, acostumbrado a resolver problemas empresariales con llamadas telefónicas y cheques, se encontró navegando por primera vez en un territorio desconocido. La burocracia policial, las especulaciones mediáticas y la incertidumbre absoluta sobre el paradero de su único hijo. La mansión familiar, en el exclusivo fraccionamiento Providencia, se convirtió en un centro de operaciones improvisado. En el estudio de don Ricardo, un espacio de madera oscura, decorado con libros de arquitectura y fotografías de desarrollos inmobiliarios, se acumulaban mapas de la zona, listas de invitados a la boda, números telefónicos de contactos policiales y una creciente pila de tarjetas de condolencias que llegaban de toda la comunidad empresarial tapatía. Doña Elena, la madre de Alejandro, una mujer elegante de 52 años que había dedicado su vida a obras benéficas y eventos sociales, no había dormido desde aquella noche del 14 de febrero. Sus amigas del club de jardinería la encontraban cada mañana en la sala principal, aún vestida con la ropa del día anterior, sosteniendo una taza de café frío mientras revisaba obsesivamente las mismas fotografías de la boda que los investigadores ya habían analizado decenas de veces. Elena se veía como un fantasma, recordaría su hermana Cristina años más tarde. Ella siempre había sido tan fuerte, tan segura de sí misma, pero la desaparición de Alejandro la quebró completamente.
No comía, no dormía, no hablaba de otra cosa que no fuera su hijo. Las búsquedas oficiales comenzaron con una intensidad prometedora. El comandante Gustavo Morales, veterano de la Policía Ministerial con 25 años de experiencia, coordinó operativos que abarcaron un radio de 50 kilómetros alrededor de la parroquia de San Francisco. Equipos caninos recorrieron barrancas, terrenos baldíos y construcciones abandonadas. Buzos inspeccionaron presas y cuerpos de agua en los municipios aledaños. Helicópteros sobrevolaron zonas rurales, buscando cualquier indicio de movimiento o estructuras sospechosas. Pero cada día que pasaba sin resultados, debilitaba tanto la esperanza familiar como el interés mediático. Los titulares de los periódicos locales, que inicialmente habían dado cobertura prominente al caso, hijo de empresario desaparece en plena boda y misterio en círculos de alta sociedad, gradualmente fueron relegando la noticia a páginas interiores hasta que otras tragedias urbanas capturaron la atención pública. La investigación policial se enfocó inicialmente en tres líneas principales: secuestro, escape voluntario o accidente. La hipótesis del secuestro parecía la más lógica, considerando la posición económica de la familia Medina. Don Ricardo había recibido amenazas menores en el pasado, llamadas telefónicas anónimas exigiendo dinero a cambio de no sabotear sus obras en construcción, pero nunca nada tan serio como para justificar medidas de seguridad extremas. Sin embargo, ninguna llamada de rescate llegó jamás, ninguna demanda económica, ningún contacto de los supuestos secuestradores. Esta ausencia desconcertó tanto a la familia como a los investigadores, porque contradecía el patrón típico de los secuestros en el estado de Jalisco durante esa época. Un secuestro sin demanda de rescate no tiene sentido, explicaba el comandante Morales en sus informes semanales. Si se llevaron al joven por dinero, ¿por qué no han hecho contacto? Si no fue por dinero, entonces, ¿qué motivo pudieron haber tenido? La segunda hipótesis, la del escape voluntario, fue explorada con discreción pero profundidad. Los investigadores revisaron las cuentas bancarias de Alejandro, su historial crediticio, sus comunicaciones telefónicas de las semanas previas y entrevistaron a exnovias, amigos cercanos y compañeros de trabajo. Buscaban indicios de presiones económicas, problemas sentimentales, conflictos familiares o cualquier razón que pudiera haber motivado una huida planeada. Los resultados fueron frustrantes. Alejandro llevaba una vida aparentemente estable y feliz. Trabajaba medio tiempo en la empresa familiar, tenía una cuenta de ahorros saludable, mantenía relaciones cordiales con sus padres y había terminado una relación sentimental 6 meses antes de manera amistosa. No había deudas de juego, problemas con drogas o vínculos con grupos criminales. Alex era el tipo de persona que si tenía un problema lo enfrentaba de frente, declaró su primo hermano, Javier Medina. Nunca fue de los que huyen. Además, ¿huir de qué? Tenía todo lo que cualquier joven de su edad podría desear. La tercera hipótesis, la del accidente, llevó a búsquedas exhaustivas en terrenos difíciles alrededor de la parroquia. Los investigadores sabían que Guadalajara tenía una geografía complicada, con barrancas profundas, túneles de drenaje subterráneos y construcciones coloniales con sótanos y pasadizos que databan de siglos atrás. Era posible que Alejandro hubiera sufrido una caída, un desmayo o algún percance que lo hubiera dejado inconsciente en un lugar de difícil acceso. Equipos especializados inspeccionaron el sistema de alcantarillado que pasaba bajo la parroquia, los túneles que conectaban antiguos edificios religiosos en el centro histórico y hasta las catacumbas olvidadas que algunas iglesias coloniales tenían en sus cimientos. Los resultados fueron siempre los mismos. Nada. A medida que las semanas se convertían en meses, la dinámica familiar comenzó a cambiar.
Don Ricardo, que inicialmente había mantenido una postura pública de fortaleza y determinación, empezó a mostrar signos de desgaste. Sus empleados notaron que llegaba tarde a las reuniones de trabajo, que firmaba documentos sin leerlos con atención y que había perdido el interés en proyectos que antes lo emocionaban. Don Ricardo envejeció 10 años en 6 meses, comentaría su secretaria personal, María Guadalupe Torres. Era un hombre que siempre había controlado todo en su vida, y de repente se enfrentaba a algo que no podía resolver ni con dinero ni con influencias. Doña Elena, por su parte, se refugió en la religión con una intensidad que preocupó a quienes la conocían. Comenzó a asistir diariamente a misa en la Catedral de Guadalajara. Organizó novenas semanales en su casa y contrató a un grupo de señoras para que rezaran el rosario permanentemente por el regreso de Alejandro. Su estudio, que antes estaba decorado con fotografías de eventos sociales y viajes familiares, se llenó de imágenes religiosas, veladoras y estampitas de santos especializados en causas perdidas. El círculo social de los Medina reaccionó con una mezcla de solidaridad y incomodidad. Las primeras semanas estuvieron marcadas por una avalancha de visitas, llamadas telefónicas, invitaciones a cenas privadas y gestos de apoyo que reflejaban la genuina preocupación de la comunidad. Pero conforme el caso se alargaba sin resolverse, muchas amistades comenzaron a tomar distancia, no por falta de cariño, sino porque la presencia de la tragedia familiar les recordaba constantemente su propia vulnerabilidad. La gente no sabía qué decir, explicaría años después Mariana Ochoa. Los primeros meses todos querían ayudar, pero después se volvió incómodo. ¿Qué le dices a una madre que no sabe si su hijo está vivo o muerto? ¿Cómo actúas normal en una cena cuando el tema de conversación inevitable es una desaparición sin explicación? Para el primer aniversario de la desaparición, en febrero de 2008, el caso había adquirido un estatus peculiar en Guadalajara. Todo el mundo lo conocía, pero nadie hablaba abiertamente de él. Se había convertido en una de esas tragedias urbanas que la sociedad prefiere olvidar porque representan la fragilidad de la vida ordenada y privilegiada que la clase alta tapatía había construido cuidadosamente. Los investigadores oficiales mantuvieron el caso abierto, pero con recursos cada vez más limitados. El comandante Morales fue transferido a otra área y el expediente de Alejandro Medina pasó a ser manejado por oficiales más jóvenes que no tenían la misma familiaridad con los detalles originales de la investigación. Don Ricardo, sin embargo, nunca se rindió oficialmente. Contrató detectives privados, ofreció recompensas económicas por información y hasta consultó a un investigador especializado en personas desaparecidas que había trabajado casos similares en México, DF y Monterrey, pero cada pista resultaba ser un callejón sin salida, llamadas de extorsionadores que fingían tener información, supuestos testigos que después no podían sostener sus versiones, y rumores urbanos que se desvanecían bajo escrutinio serio. Don Ricardo gastó una fortuna buscando a su hijo, revelaría años después su contador personal. Detectives, recompensas, viajes a otros estados siguiendo pistas falsas. No era solo dinero lo que estaba perdiendo, era su salud mental, su matrimonio, su capacidad de funcionar como empresario. El matrimonio de los Medina, sólido durante más de 30 años, comenzó a mostrar grietas profundas. Don Ricardo se obsesionó con la búsqueda activa, contratar más investigadores, revisar más pistas, ampliar más las búsquedas. Doña Elena, en cambio, se sumió en una espera pasiva marcada por la oración, la resignación y la preparación emocional para lo peor. Ellos lidiaron con el dolor de maneras completamente opuestas, observaría su consejero matrimonial. Ricardo necesitaba actuar, hacer algo, aunque fuera inútil. Elena necesitaba aceptar,
encontrar paz espiritual, prepararse para seguir viviendo. Ninguno de los dos entendía la reacción del otro. Para 2010, 3 años después de la desaparición, la vida familiar había encontrado una nueva normalidad dolorosa. Don Ricardo seguía dirigiendo su empresa, pero había delegado más responsabilidades en socios y empleados de confianza. Doña Elena había regresado gradualmente a algunas actividades sociales, aunque siempre con una tristeza que la acompañaba como una sombra visible. La habitación de Alejandro, en la casa familiar, se mantuvo exactamente como él la había dejado. Su ropa en el closet, sus libros sobre la mesa de noche, sus diplomas universitarios colgados en la pared. Era un santuario no oficial que doña Elena visitaba cada mañana para hablarle a su hijo ausente, contarle sobre su día y pedirle que, de alguna manera, les diera una señal de que estaba bien. Los amigos de Alejandro siguieron con sus vidas, se casaron, tuvieron hijos, desarrollaron carreras profesionales, pero siempre con una pregunta sin resolver que ocasionalmente surgía en reuniones familiares o encuentros casuales. ¿Qué había pasado realmente con Alex Medina aquella noche de febrero? Para 2015, 8 años después de la desaparición, el caso se había convertido en una leyenda urbana de Guadalajara. Las nuevas generaciones de jóvenes de la alta sociedad tapatía conocían la historia de manera fragmentaria. Algunos sabían que un empresario había desaparecido en una boda. Otros recordaban que había sido en una iglesia del centro histórico. Pero los detalles específicos se habían difuminado en la memoria colectiva. La familia Medina había aprendido a vivir con la ausencia, pero nunca había encontrado la paz. Don Ricardo, ahora con 66 años, seguía manteniendo activo el teléfono celular de Alejandro, pagando mensualmente el servicio con la esperanza irracional de que algún día sonara y fuera su hijo al otro lado de la línea. Doña Elena, con 60 años y el cabello completamente gris, había desarrollado una rutina que incluía una visita semanal a la parroquia de San Francisco de Asís. Se sentaba en el mismo lugar donde Alejandro había ocupado durante la ceremonia de bodas, encendía una veladora y permanecía allí durante 1 hora, recordando la última vez que había visto a su hijo vivo. Ninguno de los dos sabía que la respuesta a 8 años de tortura emocional estaba a punto de emerger desde el lugar más inesperado, las entrañas mismas de la iglesia, donde todo había comenzado. La mañana del 15 de octubre de 2015 comenzó como cualquier otra para el maestro albañil Esteban Ruiz, un hombre de 52 años con 3 décadas de experiencia en restauración de edificios históricos. Llegó a la parroquia de San Francisco de Asís a las 7:00 am, como había hecho durante las últimas 6 semanas, cargando su caja de herramientas desgastada y un termo con café que su esposa le preparaba cada madrugada en su casa del barrio de Santa Tere. El proyecto de restauración había comenzado en agosto, financiado por una combinación de fondos gubernamentales y donaciones privadas de familias prominentes de Guadalajara. El objetivo era conservar los elementos arquitectónicos originales del siglo XVIII, reparar daños estructurales menores y actualizar discretamente las instalaciones eléctricas y de plomería para cumplir con normas modernas de seguridad. Esteban se especializaba en trabajos delicados con muros de adobe y cantera, materiales típicos de la arquitectura colonial jalisciense que requerían técnicas tradicionales y un conocimiento profundo de la composición química de morteros antiguos. Su reputación en el gremio era impecable. Había trabajado en la restauración de la Catedral de Guadalajara, el Palacio de Gobierno y decenas de casonas históricas en el centro de la ciudad. Esa mañana en particular, su tarea consistía en revisar y reforzar el muro lateral este de la nave principal. Una pared gruesa de adobe y piedra que había mostrado pequeñas grietas después de las lluvias intensas del verano anterior.
El trabajo requería retirar cuidadosamente secciones del aplanado original para examinar la estructura interna y determinar si existía algún daño que no fuera visible desde la superficie. El muro se veía sólido desde afuera, recordaría Esteban años después, pero cuando comencé a picar el aplanado en la sección baja, cerca del suelo, mi martillo no sonaba igual. Era como si hubiera un espacio vacío detrás. El procedimiento estándar en casos así era trabajar con extrema precaución. Los edificios coloniales mexicanos a menudo tenían características arquitectónicas ocultas, nichos empotrados, pasadizos entre muros, sistemas de ventilación antiguos o espacios de almacenamiento que habían sido sellados durante remodelaciones posteriores. Encontrar estas cavidades era común, pero siempre generaba expectación, porque podían contener objetos históricos, documentos olvidados o elementos artísticos de valor. Esteban llamó al padre Joaquín Mendoza, párroco de San Francisco desde hacía 15 años, para informarle del hallazgo y solicitar permiso para continuar con la exploración. El padre Mendoza, un hombre de 60 años, con una formación sólida en historia del arte sacro, había supervisado personalmente cada etapa de la restauración y mantenía un registro detallado de todos los descubrimientos arqueológicos menores que habían surgido durante los trabajos. «Adelante, maestro Esteban», le dijo el padre Mendoza, «pero documenten todo con fotografías. Si encontramos algo histórico, tendremos que reportarlo al INAH». Con delicadeza de cirujano, Esteban comenzó a remover secciones más amplias del aplanado. Lo que inicialmente parecía ser una cavidad pequeña resultó ser un compartimento rectangular de aproximadamente 60 centímetros de ancho, 40 de alto y 30 de profundidad. El espacio había sido sellado con ladrillo y mortero, pero de una manera que sugería prisa o clandestinidad. La mezcla era diferente al resto del muro, más tosca, menos refinada. No era trabajo de albañil profesional, observó Esteban. Quien selló este hueco lo hizo rápido, sin preocuparse porque coincidiera con el resto de la construcción. Cuando logró abrir completamente el compartimento, Esteban dirigió una linterna hacia el interior y lo que vio lo dejó paralizado durante varios segundos. No eran objetos históricos coloniales ni documentos antiguos, lo que yacía en la oscuridad de aquel escondite improvisado. En el fondo del nicho, envueltos en bolsas plásticas que mostraban signos de humedad, pero que habían protegido relativamente bien su contenido, se encontraban objetos claramente modernos. Una corbata de seda negra con pequeños rombos dorados, una cartera de cuero café con monedas y billetes, un reloj de pulsera plateado con la esfera detenida en las 11:47 y un anillo de graduación universitaria con las iniciales AMV grabadas en el interior. Esteban sintió que se le erizaba la piel. Después de 30 años trabajando en construcción, había desarrollado un instinto para reconocer cuando algo no estaba bien. Estos no eran objetos olvidados por accidente, habían sido ocultados deliberadamente, y la calidad de los materiales, la cartera de cuero fino, el reloj de marca reconocida, la corbata de seda, sugería que pertenecían a alguien de recursos económicos considerables. «Padre Joaquín», gritó Esteban desde el andamio, «necesita venir a ver esto inmediatamente». El padre Mendoza subió por las escaleras improvisadas con la agilidad que le permitían sus 60 años. Cuando dirigió su propia linterna hacia el contenido del compartimento, su rostro palideció visiblemente. «Dios mío», murmuró, «esto no es de la época colonial». Los dos hombres permanecieron en silencio durante varios minutos, procesando las implicaciones de lo que habían encontrado. El padre Mendoza, que había servido en varias parroquias de Guadalajara durante décadas, conocía bien la historia local y recordaba vagamente un caso que había conmocionado a la comunidad años atrás. La desaparición de un joven de familia prominente durante una celebración social
en una iglesia del centro histórico. Maestro Esteban, dijo el padre Mendoza con voz tensa, vamos a bajar. Tenemos que llamar a las autoridades inmediatamente, y nadie más puede saber de esto hasta que llegue la policía. En el archivo parroquial, el padre Mendoza revisó los registros de eventos sociales de la década anterior. No le tomó mucho tiempo encontrar lo que buscaba. Los documentos correspondientes a la boda de Rodrigo Santamaría y Sofía Enríquez, celebrada el 14 de febrero de 2007. El evento que había marcado el inicio de uno de los casos de desaparición más desconcertantes en la historia reciente de Guadalajara. Era aquí, le dijo a Esteban. La boda donde desapareció el joven Medina fue aquí, en nuestra parroquia. La llamada al comandante actual de la Policía Ministerial se realizó a las 10:30 de la mañana. Para las 11:00, un equipo de investigadores forenses ya se dirigía hacia la parroquia de San Francisco, acompañados por el licenciado Fernando Aguilar, fiscal especializado en casos de personas desaparecidas, quien había revisado rápidamente el expediente de Alejandro Medina durante el trayecto. Cuando los peritos examinaron los objetos encontrados en el compartimento, las coincidencias fueron inmediatamente evidentes. La corbata negra con rombos dorados coincidía exactamente con la descripción que don Ricardo Medina había proporcionado de la vestimenta que llevaba su hijo la noche de la desaparición. El reloj, un modelo Tissot de edición limitada, tenía grabado en la parte posterior: para Alejandro, con amor, papá y mamá, graduación 2003. Pero el elemento más revelador fue el anillo universitario. Las iniciales MB correspondían perfectamente con Alejandro Medina Vázquez, y el diseño específico, un anillo de la Universidad de Miami con el escudo de la Escuela de Negocios, coincidía con la información académica que constaba en el expediente original de la investigación. El análisis preliminar forense reveló que los objetos habían estado ocultos en el compartimento durante varios años. Las bolsas plásticas mostraban deterioro consistente con humedad y tiempo prolongado, pero no había signos de alteración reciente. Quien había escondido estos objetos lo había hecho poco después de la desaparición de Alejandro, no recientemente. Tenemos que contactar a la familia Medina, decidió el fiscal Aguilar. Después de 8 años sin respuestas, merecen saber que hemos encontrado evidencia concreta. La llamada telefónica que don Ricardo Medina recibió en su oficina a las 3:00 p.m. del 15 de octubre cambió instantáneamente el curso de los últimos 8 años de su vida. El fiscal Aguilar fue directo pero cuidadoso. Don Ricardo, soy el licenciado Aguilar de la Fiscalía. Hemos encontrado objetos que pertenecieron a su hijo Alejandro. Necesitamos que vengan usted y su esposa a identificarlos oficialmente. Don Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Durante 8 años había fantaseado con recibir una llamada así, pero ahora que finalmente llegaba, se daba cuenta de que no estaba preparado para enfrentar lo que podría significar. ¿Están seguros de que son de Alejandro?, preguntó con voz quebrada. Bastante seguros, don Ricardo, pero necesitamos su confirmación oficial. 2 horas después, don Ricardo y doña Elena se encontraban en las oficinas de la Fiscalía, acompañados por su abogado de confianza. Cuando les mostraron los objetos encontrados en la parroquia, doña Elena comenzó a llorar silenciosamente. Reconoció cada pieza: la corbata que ella misma le había regalado en su cumpleaños número 26, el reloj que habían comprado juntos para celebrar su graduación universitaria, la cartera que Alejandro había usado desde sus días como estudiante en Miami. Son de mi hijo, confirmó don Ricardo con la voz entrecortada. Todo esto es de Alejandro. El hallazgo transformó inmediatamente la naturaleza de la investigación. Ya no se trataba de una desaparición misteriosa que podía explicarse por múltiples hipótesis. Ahora tenían evidencia física de que algo criminal había ocurrido en la parroquia de San Francisco la noche del 14 de febrero de 2007.
Los objetos habían sido escondidos deliberadamente por alguien que conocía la iglesia lo suficientemente bien como para acceder a áreas restringidas y sellar un compartimento en el muro sin ser detectado. Alguien que tenía acceso, reflexionó el fiscal Aguilar. Alguien que conocía la iglesia, que podía moverse libremente por el edificio sin levantar sospechas. El perito en criminalística Carlos Vázquez, especializado en análisis de escenas del crimen históricas, fue convocado para examinar exhaustivamente el compartimento y sus alrededores. Su primera observación fue reveladora. El trabajo de sellado había sido realizado con materiales que no correspondían a la época de construcción original de la iglesia, pero tampoco eran completamente modernos. Quien hizo esto usó ladrillo rojo y cemento común, no adobe y cal, como el resto del muro, explicó Vázquez. Pero el tipo de cemento y la técnica de aplicación sugieren que fue hecho hace varios años, no recientemente. Coincide con el período de la desaparición. Más importante aún, el análisis del mortero reveló rastros microscópicos de fibras textiles que coincidían con el material de la corbata encontrada. Esto sugería que quien había escondido los objetos lo había hecho apresuradamente, sin preocuparse por limpiar completamente las superficies antes de sellar el compartimento. Esto no fue planeado con mucha anticipación, concluyó Vázquez. Fue una decisión de emergencia. Alguien tuvo que deshacerse rápidamente de estos objetos y usó el primer escondite que encontró. El padre Mendoza fue interrogado extensamente sobre quién había tenido acceso a las áreas restringidas de la iglesia durante febrero de 2007. Sus registros mostraban que, además del personal eclesiástico regular, él mismo, un diácono y 3 monjas, solo 3 personas civiles tenían llaves de las áreas administrativas: el coordinador de eventos sociales, el supervisor de mantenimiento y el encargado de seguridad nocturna. Esa noche había mucha gente desconocida, recordó el padre Mendoza. Personal del servicio de banquetes, músicos, fotógrafos, empleados de seguridad privada de las familias. Cualquiera de ellos pudo haberse movido por la iglesia sin que lo notáramos. Sin embargo, una revisión de los registros de empleados de la empresa de banquetes que había manejado la recepción reveló una inconsistencia inquietante. Uno de los meseros contratados para esa noche, Miguel Herrera, el mismo joven que había indicado a Alejandro la dirección de los sanitarios, no había regresado a trabajar después del evento del 14 de febrero. Miguel simplemente no volvió, declaró la gerente de Recursos Humanos de Banquetes Guadalajara. Era un empleado temporal, de esos que contratamos para eventos grandes. Trabajó esa noche y después nunca más supimos de él. La búsqueda de Miguel Herrera se convirtió en la prioridad principal de la investigación renovada. Los registros de empleo mostraban una dirección en la colonia Loma Dorada, pero cuando los investigadores visitaron el lugar, encontraron que había sido demolido 2 años atrás para construir un conjunto habitacional. Es como si Miguel Herrera hubiera desaparecido también, comentó frustrado el fiscal Aguilar. No hay rastro de él después de esa noche, pero los investigadores tenían ahora algo que no habían tenido en 2007. Tecnología forense avanzada y una nueva perspectiva sobre los eventos de aquella noche. El análisis de las cámaras de seguridad originales, revisado con software de mejoramiento de imagen más sofisticado, reveló detalles que habían pasado desapercibidos 8 años antes. En una de las grabaciones del estacionamiento, tomada a las 10:45 p.m., 15 minutos después de que Alejandro fuera visto por última vez, se podía distinguir a una persona arrastrando algo pesado hacia una camioneta blanca estacionada en la zona menos iluminada del parking. La calidad de la imagen era demasiado pobre para identificar rostros, pero la estructura corporal y los movimientos coincidían con los de un hombre joven de complexión delgada. Alguien movió algo pesado esa noche, observó el analista de video. No podemos confirmar qué era,
pero el comportamiento es consistente con alguien tratando de ocultar evidencia. El hallazgo de los objetos personales de Alejandro había reabierto oficialmente el caso, pero también había generado más preguntas de las que había respondido. ¿Por qué alguien se tomaría el trabajo de esconder estos objetos específicos? ¿Por qué no simplemente deshacerse de ellos completamente? ¿Y dónde estaba el cuerpo de Alejandro? La respuesta a estas preguntas estaba a punto de llegar desde la fuente más inesperada, la conciencia atormentada de alguien que había guardado un secreto durante 8 años y que ya no podía soportar el peso de la culpa. El 3 de noviembre de 2015, 19 días después del hallazgo en la parroquia de San Francisco, el padre Joaquín Mendoza recibió una llamada telefónica que cambiaría para siempre su comprensión de los eventos que habían ocurrido en su iglesia 8 años atrás. Era las 9:30 de la noche, y el sacerdote se preparaba para cerrar las actividades del día cuando el teléfono de su oficina sonó con una insistencia que le pareció urgente. «Padre, necesito hablar con usted», dijo una voz masculina temblorosa al otro lado de la línea. «Es sobre lo que encontraron en la pared, sobre el joven Medina». El padre Mendoza sintió un escalofrío. Durante las últimas semanas, desde que los medios de comunicación habían reportado el descubrimiento de los objetos personales de Alejandro, había recibido decenas de llamadas de curiosos, periodistas y personas que afirmaban tener información sobre el caso. Pero algo en el tono de esta voz le indicó que era diferente. «¿Con quién tengo el gusto?», preguntó el padre Mendoza con la cautela que había aprendido durante sus décadas de ministerio. «Me llamo Miguel, padre, Miguel Herrera. Yo estuve ahí esa noche, trabajaba sirviendo en la boda, y ya no puedo más con esto». El nombre le resultó inmediatamente familiar al padre Mendoza. Durante los interrogatorios de las semanas anteriores, los investigadores le habían preguntado repetidamente sobre Miguel Herrera, el mesero que había desaparecido después de la boda. Ahora, 8 años después, ese mismo hombre estaba llamando voluntariamente. «Miguel, creo que deberías hablar con las autoridades, no conmigo», le dijo el padre Mendoza, tratando de mantener la calma. «No, padre. Primero necesito confesarme. Necesito que Dios me perdone antes de que pueda enfrentar las consecuencias terrenales de lo que hice». La voz del hombre se quebró al pronunciar estas palabras, y el padre Mendoza pudo escuchar sollozos contenidos al otro lado de la línea. «Ven mañana temprano», dijo. «A las 6 de la mañana, antes de la primera misa, hablaremos». «No, padre, no puedo esperar más. Llevo 8 años sin poder dormir. ¿Podemos vernos ahora?». Contra su mejor juicio, pero movido por la desesperación evidente en la voz del hombre, el padre Mendoza aceptó recibirlo esa misma noche. A las 10:00 p.m., las puertas de la parroquia de San Francisco se abrieron para recibir a un visitante que traía consigo la clave de un misterio que había atormentado a una familia durante casi una década. Miguel Herrera tenía ahora 28 años, pero aparentaba muchos más. El joven que había trabajado como mesero temporal en 2007 se había convertido en un hombre consumido por la culpa, con ojeras profundas, manos temblorosas y una palidez que hablaba de años de insomnio y ansiedad. Vestía ropa sencilla pero limpia y llevaba en sus manos un sobre manila que parecía contener documentos. «Padre, he vivido 8 años en el infierno», comenzó Miguel sin preámbulos. «Cada noche veo la cara de ese joven. Cada día me despierto pensando en sus padres buscándolo. Ya no puedo más». El padre Mendoza lo condujo al confesionario, pero Miguel rehusó entrar. «No, padre, esto no puede quedar en secreto de confesión. Lo que voy a contarle, usted tiene que poder decírselo a las autoridades y a la familia, pero necesito que me escuche primero como sacerdote, para que me dé fuerzas para enfrentar lo que viene». Durante las siguientes 2 horas, Miguel Herrera relató una historia que explicaba cada detalle inexplicable de la desaparición de Alejandro Medina,
pero que también revelaba una tragedia humana mucho más compleja de lo que cualquiera había imaginado. Miguel había sido contratado como mesero temporal a través de una agencia de empleos eventuales. Era un joven de 20 años, estudiante de contabilidad en una universidad privada de bajo costo, que trabajaba los fines de semana para costear sus estudios. Su familia vivía en una colonia humilde del norte de Guadalajara, y el trabajo en eventos de la alta sociedad representaba una oportunidad de ganar en una noche lo que ganaba en una semana en empleos regulares. Yo no pertenecía a ese mundo, padre, explicó Miguel. Era la primera vez que trabajaba en un evento tan elegante, con gente tan importante. Me sentía invisible, como si fuera parte del mobiliario. La noche del 14 de febrero había comenzado normalmente para Miguel. Llegó temprano, recibió instrucciones sobre el protocolo de servicio y durante las primeras horas cumplió con sus responsabilidades sin incidentes. Fue cuando Alejandro Medina se le acercó preguntando por los sanitarios que todo comenzó a complicarse. El señor Alejandro me preguntó dónde estaban los baños y yo le indiqué, pero después, como a los 10 minutos, lo vi caminando por el jardín trasero cerca de donde estaban los camiones de servicio. Parecía perdido o como si estuviera buscando algo. Miguel había estado descargando vajilla adicional de uno de los vehículos de la empresa de banquetes cuando vio a Alejandro acercarse a la zona de servicio. El joven empresario parecía desorientado, y cuando Miguel se ofreció a ayudarlo a regresar a la recepción, Alejandro le hizo una pregunta que lo sorprendió. Me preguntó si yo conocía a alguien llamado El Checo. Dijo que tenía que encontrarlo urgentemente, que era cuestión de vida o muerte. El Checo era Sergio Hernández, un hombre de 35 años que trabajaba ocasionalmente como proveedor de estupefacientes para jóvenes de familias adineradas de Guadalajara. Miguel lo conocía porque había crecido en el mismo barrio y sabía que Sergio a veces trabajaba en eventos sociales como parte de su estrategia para mantener contacto con sus clientes de clase alta. Yo no sabía que el Checo estuviera trabajando esa noche, padre, pero cuando el señor Alejandro me lo preguntó, le dije que podía ser que anduviera por ahí, porque a veces hacía trabajos de cargador o seguridad en fiestas grandes. Lo que Miguel no sabía era que Alejandro Medina había desarrollado durante los meses anteriores a su desaparición un problema serio con el consumo de cocaína. Era un secreto que había logrado mantener oculto de su familia y amigos cercanos, pero que había comenzado a generar deudas considerables con proveedores locales. El señor Alejandro me pidió que lo llevara a donde estuviera. El Checo, continuó Miguel, dijo que tenía que pagarle algo urgentemente, que si no lo hacía esa noche, habría problemas graves. Miguel, tratando de ser servicial y sin comprender completamente las implicaciones de la situación, condujo a Alejandro hacia el estacionamiento trasero de la iglesia, donde efectivamente se encontraba Sergio El Checo Hernández, quien había sido contratado como personal de seguridad adicional para el evento. Cuando llegamos donde estaba el Checo, el señor Alejandro se puso muy nervioso. Empezaron a hablar en voz baja, pero yo podía escuchar que discutían sobre dinero. El Checo estaba muy enojado. Decía que ya había esperado demasiado. La conversación entre Alejandro y Sergio se había intensificado rápidamente. Alejandro había prometido pagar una deuda de 50,000 pesos esa misma noche, pero cuando llegó el momento, solo tenía 15,000 pesos en efectivo. Sergio, quien había estado bebiendo durante su turno de trabajo, interpretó esto como una provocación deliberada. El Checo le gritó al señor Alejandro que lo estaba tomando por tonto, recordó Miguel con voz quebrada. Le dijo que la gente como él siempre se creía que podía jugar con la gente pobre, que prometían y nunca cumplían. Lo que siguió fue una escalada de violencia que ninguno de los tres hombres había anticipado. Sergio empujó a Alejandro, quien perdió el equilibrio y cayó contra el borde metálico de una jardinera decorativa. El impacto
Fue en la parte posterior de la cabeza, y Alejandro quedó inconsciente inmediatamente. Fue un accidente, padre, sollozó Miguel. El checo no quería matarlo, solo estaba borracho y enojado, pero cuando vimos que el señor Alejandro no se movía, nos dimos cuenta de que algo estaba muy mal. Sergio, experimentado en situaciones de violencia callejera, revisó rápidamente a Alejandro y confirmó lo que ambos habían temido. No tenía pulso. El impacto había sido fatal. El checo me dijo que teníamos que deshacernos del cuerpo, que si nos descubrían nos iban a echar la culpa de todo. Dijo que nadie iba a creer que había sido un accidente, que a nosotros nos iban a mandar a la cárcel de por vida. La decisión que tomaron los dos hombres esa noche fue producto del pánico y la desesperación. Sergio tenía antecedentes penales y sabía que las autoridades no le darían el beneficio de la duda. Miguel, por su parte, era un estudiante universitario de familia humilde que nunca había estado involucrado en problemas legales, pero que comprendía que su palabra tendría poco peso contra la de una familia poderosa buscando justicia. «Cargamos el cuerpo en la camioneta desde el Checo», confesó Miguel. «Lo llevamos a un terreno baldío que él conocía en las afueras de la ciudad. Ahí lo enterramos. Pero antes de deshacerse del cuerpo, Sergio había tomado una decisión que reveló tanto su experiencia criminal como su paranoia: quitarle a Alejandro todos los objetos de valor que pudieran identificarlo o generar sospechas si aparecían en posesión de ellos. El checo me dijo que teníamos que quedarnos con las cosas del señor Alejandro para asegurarnos de que nadie pudiera conectarlas con nosotros. Pero después, cuando regresamos a la iglesia, se dio cuenta de que era muy peligroso andar cargando esas cosas. Fue entonces cuando Sergio tuvo la idea de esconder los objetos en la misma iglesia donde había ocurrido el encuentro fatal. Conocía el edificio porque había trabajado ahí anteriormente en otros eventos, y sabía que había áreas de acceso restringido donde podían ocultar evidencia temporalmente. Él conocía un lugar en la pared donde habían hecho reparaciones antes, explicó Miguel. Abrió un hueco, metió las cosas del señor Alejandro y lo tapó con ladrillo y cemento que encontró en un cuarto de herramientas. La decisión de esconder los objetos, en lugar de destruirlos, había sido dictada por una lógica retorcida. Sergio pensaba que si algún día los descubrían, podrían argumentar que alguien más los había puesto ahí. Era una estrategia desesperada de un hombre que había cometido un crimen accidental, pero que sabía que las circunstancias lo hacían ver como premeditado. Después de esa noche, el checo me amenazó, continuó Miguel. Me dijo que si yo decía algo, él se encargaría de que pareciera que yo había sido quien mató al señor Alejandro. Me fui de Guadalajara al día siguiente. Me mudé a León, cambié de trabajo, traté de empezar una nueva vida. Durante 8 años, Miguel había vivido con el secreto, pero el peso de la culpa había destruido gradualmente su capacidad de funcionar normalmente. Había abandonado sus estudios, desarrollado problemas de alcoholismo y mantenido relaciones superficiales porque no podía soportar la intimidad emocional que requería compartir su pasado. Cuando vi en las noticias que habían encontrado las cosas del señor Alejandro, supe que ya no podía seguir huyendo, dijo Miguel. Sus padres merecen saber qué pasó con su hijo, y yo merezco pagar por mi parte en esto. El padre Mendoza escuchó toda la confesión en silencio, procesando las implicaciones de lo que estaba oyendo. Cuando Miguel terminó de hablar, el sacerdote le hizo la pregunta inevitable: ¿Y Sergio? ¿Dónde está ahora? Miguel bajó la cabeza y abrió el sobre manila que había traído consigo. Contenía recortes de periódico de León, Guanajuato, fechados en marzo de 2010. El checo murió hace 5 años, padre. Lo mataron en una riña en un bar. Al parecer, siguió metido en el negocio de las drogas y se metió con la gente equivocada.
El padre Mendoza examinó los recortes. Efectivamente, relataban la muerte violenta de Sergio, el Checo, Hernández en León, describiendo a la víctima como un hombre con antecedentes criminales que había sido asesinado en lo que parecía ser un ajuste de cuentas relacionado con narcotráfico. Padre, yo puedo llevar a las autoridades al lugar donde enterramos al señor Alejandro, dijo Miguel con voz firme. Recuerdo exactamente dónde está. He soñado con ese lugar todas las noches durante 8 años. Al amanecer del 4 de noviembre de 2015, el padre Mendoza acompañó a Miguel Herrera a las oficinas de la Fiscalía de Jalisco. La confesión formal fue grabada en video y para las 10:00 de la mañana, un equipo de investigadores forenses se dirigía hacia un terreno baldío en el municipio de Zapopan, guiados por las indicaciones precisas de un hombre que había cargado con el peso de un secreto terrible durante la mitad de su vida adulta. Los restos de Alejandro Medina Vázquez fueron encontrados exactamente donde Miguel había indicado, enterrados bajo 3 metros de tierra en una parcela que desde 2007 había sido utilizada ocasionalmente para depósito de escombros de construcción. El análisis forense confirmó que la muerte había sido causada por trauma craneal severo, consistente con la versión de los eventos que Miguel había relatado. La llamada telefónica que don Ricardo y doña Elena Medina recibieron esa tarde fue la más difícil y, paradójicamente, la más liberadora de sus vidas. Después de 8 años de incertidumbre tortuosa, finalmente conocían la verdad sobre el destino de su hijo. No fue secuestro, no fue escape voluntario, le explicó el fiscal Aguilar a la familia. Fue un accidente que se salió de control debido a malas decisiones tomadas en momentos de pánico. Miguel Herrera fue formalmente acusado de encubrimiento y ocultación de cadáver. Durante el proceso legal que siguió, su cooperación completa con las autoridades, su evidente remordimiento y el hecho de que finalmente había confesado voluntariamente, fueron considerados como factores atenuantes. Fue sentenciado a 6 años de prisión, de los cuales cumplió 4 antes de obtener libertad condicional. La familia Medina, después de conocer todos los detalles del caso, tomó una decisión que sorprendió a muchos. No buscaron venganza legal adicional contra Miguel. En una declaración pública, don Ricardo expresó: Miguel cometió errores terribles, pero al final tuvo el valor de confesar y darnos la paz que necesitábamos. Nuestro hijo finalmente puede descansar en paz, y nosotros también. Los restos de Alejandro Medina Vázquez fueron sepultados en el panteón familiar el 15 de noviembre de 2015, exactamente 8 años y 9 meses después de su desaparición. El servicio fúnebre fue privado, pero cientos de personas de la comunidad empresarial y social de Guadalajara enviaron condolencias y arreglos florales. En la lápida, doña Elena mandó grabar una inscripción que resumía los sentimientos de la familia después de casi una década de incertidumbre. Alejandro Medina Vázquez, hijo amado, 1979-2007. Finalmente en casa. El caso de Alejandro Medina se convirtió en un recordatorio doloroso pero necesario para la sociedad tapatía sobre los peligros ocultos que pueden acechar incluso en los ambientes más privilegiados y sobre cómo decisiones tomadas en momentos de pánico pueden tener consecuencias que se extienden durante décadas. La parroquia de San Francisco de Asís completó su restauración en diciembre de 2015. El muro donde fueron encontrados los objetos personales de Alejandro fue reparado profesionalmente, pero el padre Mendoza decidió colocar una pequeña placa discreta en el lugar que simplemente dice: en memoria de todas las almas que buscan la paz. Miguel Herrera, tras cumplir su sentencia, se mudó a una ciudad pequeña del interior de Jalisco, donde trabaja como contador en una empresa local. Cada 14 de febrero, envía una carta manuscrita a la familia Medina pidiendo perdón y reportando cómo está reconstruyendo su vida. Don Ricardo y doña Elena
Con el tiempo, han llegado a responder ocasionalmente estas cartas, no con amistad, pero sí con una comprensión madura de que el perdón es parte del proceso de sanación. El legado del caso de Alejandro Medina perdura en Guadalajara como una historia que nadie quiere recordar, pero que nadie puede olvidar. La prueba de que incluso en los círculos más altos de la sociedad, la vida humana puede ser tan frágil como en cualquier otro lugar, y de que los secretos, por muy profundamente enterrados que estén, eventualmente encuentran la manera de salir a la luz. Guadalajara, 14 de febrero de 2025, 18 años después. El aire fresco de febrero en Guadalajara transportaba el mismo aroma de azahares que había perfumado aquella noche fatídica de 2007. En el jardín trasero de su casa en Providencia, doña Elena Medina, ahora de 78 años, regaba con cuidado las rosas blancas que había plantado en memoria de Alejandro. Sus manos, marcadas por la edad pero aún firmes, sostenían la manguera mientras contemplaba el atardecer que se filtraba entre las jacarandas. Don Ricardo había fallecido 3 años atrás, llevándose consigo el peso de décadas de búsqueda y la paz tardía que había encontrado después de conocer la verdad sobre su hijo. En sus últimos días, había confesado a doña Elena algo que lo había atormentado desde 2015. Él había sospechado durante años que Alejandro tenía problemas con las drogas, pero había elegido ignorar las señales por miedo a enfrentar una realidad que destrozaría la imagen perfecta de su familia. Elena, yo vi los cambios en nuestro hijo, le había susurrado en su lecho de muerte. Los ojos rojos algunos domingos, las salidas extrañas, las deudas en su tarjeta de crédito que él decía que eran por inversiones. Pero no quise ver la verdad porque era más fácil creer que todo estaba bien. Esa confesión había explicado para doña Elena algunos comportamientos extraños de su esposo durante los años de búsqueda. Su insistencia desesperada en explorar la hipótesis del secuestro, su resistencia a considerar que Alejandro pudiera haber estado involucrado en actividades peligrosas, su negativa a aceptar que su hijo pudiera haber tenido secretos que ellos desconocían. Pero había otros secretos que habían emergido con el tiempo, revelaciones que habían llegado en cuentagotas durante los años posteriores a la resolución del caso y que habían transformado la comprensión de doña Elena sobre los eventos de aquella noche. En 2018, 3 años después del juicio de Miguel Herrera, Mariana Ochoa, la amiga de la infancia de Alejandro, había visitado a doña Elena con una confesión que había cargado durante más de una década. Alejandro le había pedido dinero prestado varias veces durante los meses anteriores a su muerte, siempre con excusas vagas sobre oportunidades de inversión que requerían capital inmediato. Señora Elena, yo le presté a Alejandro casi 200,000 pesos durante esos últimos meses, había admitido Mariana entre lágrimas. Él me decía que era para expandir un negocio, pero ahora entiendo que era para pagar deudas de droga. Me siento tan culpable por no haber hecho preguntas, por no haber alertado a ustedes. En 2019, el contador personal de Alejandro había revelado que había descubierto irregularidades en las cuentas del joven empresario semanas antes de su muerte, pero que Alejandro le había prometido arreglar todo antes de fin de mes. Había estado desviando pequeñas cantidades de dinero de proyectos familiares para cubrir gastos personales que no podía explicar a sus padres. En 2021, durante la pandemia, cuando muchas personas reflexionaron sobre secretos que habían guardado durante años, Patricio Ruiz, el compañero universitario de Alejandro que había estado sentado a su lado en la boda, contactó a doña Elena para revelar que él también había sabido sobre el problema de drogas de su amigo. Alex me había pedido ayuda para encontrar un centro de rehabilitación discreto en Estados Unidos, confesó Patricio durante una videollamada.
Había decidido buscar tratamiento después de la boda, pero quería hacerlo sin que ustedes se enteraran. Tenía miedo de decepcionarlos. Esta revelación había sido particularmente dolorosa para doña Elena, porque sugería que su hijo había estado luchando contra su adicción y buscando ayuda, pero que el estigma social y el miedo al juicio familiar lo habían llevado a enfrentar el problema en soledad. Pero quizás el descubrimiento más perturbador había llegado en 2022, cuando la Fiscalía de Jalisco había contactado a doña Elena para informarle sobre una investigación relacionada que había emergido durante una operación contra el narcotráfico en la región. Durante el interrogatorio de un narcotraficante de nivel medio que había sido arrestado en Guadalajara, el sujeto había mencionado casualmente el nombre de Sergio, el Checo, Hernández, en el contexto de una red de distribución que había operado en eventos sociales de la alta sociedad durante los años 2000. Su investigación reveló que el Checo no era solo un proveedor ocasional, le había explicado el fiscal nuevo a doña Elena. Era parte de una operación más grande que se especializaba en vender drogas a jóvenes de familias adineradas. Tenían una lista de clientes que incluía nombres que usted reconocería. La operación había sido sofisticada. Utilizaban empleados de empresas de catering, seguridad y eventos sociales para identificar clientes potenciales y establecer contacto. Alejandro había sido solo uno de muchos jóvenes de familias prominentes que habían caído en esa red durante esa época. Lo que pasó con su hijo no fue un caso aislado, había continuado el fiscal. Hubo otros jóvenes que tuvieron problemas serios con esta red, pero las familias prefirieron manejar las situaciones discretamente, enviando a sus hijos a rehabilitación en el extranjero o mudándolos a otras ciudades. Esta información había revelado que la muerte de Alejandro había sido parte de un problema social mucho más amplio que las familias de élite de Guadalajara habían preferido mantener oculto para proteger su reputación. El silencio colectivo había permitido que la red operara durante años, hasta que finalmente fue desmantelada por las autoridades federales en 2019. En 2023, doña Elena había recibido una carta inesperada de una mujer llamada Sofía Enríquez, la misma novia cuya boda había sido el escenario de la tragedia. Sofía, ahora divorciada y viviendo en Monterrey, había decidido contactar a doña Elena después de años de terapia psicológica. Estimada señora Elena, decía la carta, durante años he cargado con la culpa de que mi boda fuera el lugar donde su hijo perdió la vida. Mi terapeuta me ayudó a entender que no fue mi culpa, pero quería que supiera que no pasa un día sin que piense en Alejandro y en ustedes. He establecido una beca universitaria en su memoria para jóvenes de escasos recursos que estudian administración de empresas, porque sé que eso es lo que él habría querido. La beca Alejandro Medina Vázquez había beneficiado ya a más de 50 estudiantes y doña Elena había comenzado a participar activamente en su administración, encontrando en esa labor una forma de dar sentido al legado de su hijo. Pero quizás la revelación más significativa había llegado apenas 6 meses atrás, cuando Miguel Herrera había solicitado una reunión personal con doña Elena después de años de correspondencia esporádica. Miguel, ahora de 36 años, trabajaba como director de finanzas de una cooperativa agrícola en un pueblo del interior de Jalisco. Había conseguido completar sus estudios de contabilidad en prisión, se había casado con una maestra rural y tenía 2 hijos pequeños. Su vida había adquirido una estabilidad que nunca había imaginado posible después de los eventos de 2007. Señora Elena, hay algo más que nunca le dije. Le había confesado Miguel durante esa reunión en septiembre de 2024. Esa noche, antes del accidente, su hijo me había contado que estaba planeando confesar todo a ustedes después de la boda. Me dijo que ya no podía seguir mintiendo, que había encontrado un centro de rehabilitación en California
y que iba a pedirles ayuda para pagarlo. Miguel había mantenido este detalle en secreto durante 17 años porque sentía que era demasiado cruel darle a la familia la esperanza de que Alejandro había estado a punto de buscar ayuda. Pero con el tiempo había llegado a entender que conocer las intenciones finales de su hijo podría traer paz, no más dolor. Su hijo no era un adicto sin esperanza, señora Elena, había continuado Miguel. Era un joven que había cometido errores, pero que había decidido tomar control de su vida. Lo que pasó esa noche impidió que pudiera cumplir esa promesa, pero quería que usted supiera que él sí pensaba buscar ayuda. Esa información había cambiado profundamente la perspectiva de doña Elena sobre los últimos días de vida de su hijo. En lugar de verlo como una víctima perdida en un mundo de adicción y violencia, ahora podía imaginarlo como un joven que había encontrado el valor para enfrentar sus demonios y buscar redención. Mientras regaba sus rosas en esa tarde de febrero de 2025, doña Elena reflexionaba sobre todos estos secretos que habían emergido gradualmente durante casi 2 décadas. Cada revelación había sido dolorosa, pero también había contribuido a construir una imagen más completa y humana de su hijo. No el joven perfecto que ella había imaginado durante los años de búsqueda, pero tampoco el adicto sin esperanza que había temido descubrir después de conocer la verdad. Alejandro había sido simplemente humano, capaz de cometer errores graves, pero también capaz de reconocerlos y buscar redención. Su muerte había sido el resultado de una serie de decisiones desafortunadas y circunstancias trágicas, pero sus intenciones finales habían sido honorables. En su mesa de noche, doña Elena guardaba una fotografía de Alejandro tomada pocas semanas antes de su muerte, durante una cena familiar navideña. En la imagen, su hijo sonreía, pero ahora ella podía ver lo que no había notado entonces: una tristeza sutil en sus ojos, el peso de secretos que estaba cargando, la lucha interna de alguien que quería cambiar pero no sabía cómo pedir ayuda. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas que rodean Guadalajara, doña Elena se sentó en su jardín y escribió en su diario, como había hecho cada día durante los últimos 18 años. Querido Alejandro, hoy entiendo algo que me ha tomado toda una vida aprender. El amor verdadero no consiste en amar a alguien perfecto, sino en amar a alguien completamente, con todas sus virtudes y todos sus errores. Te amo no por el hijo perfecto que pensé que eras, sino por el hijo real que fuiste, valiente para buscar cambio, pero humano en tus debilidades. Cada secreto que he descubierto sobre ti me ha dolido, pero también me ha acercado más a conocer quién realmente eras. Y ese joven real, imperfecto pero en busca de redención, es aún más fácil de amar que el fantasma perfecto que busqué durante 8 años. Al cerrar el diario, doña Elena notó que Miguel Herrera había enviado su carta anual de febrero, como había hecho religiosamente durante los últimos 10 años. Esta vez, sin embargo, la carta incluía fotografías de sus 2 hijos, un niño de 6 años, llamado Alejandro Miguel, y una niña de 4 años, llamada Elena María. Señora Elena, decía la carta, mis hijos llevan los nombres de las 2 personas que más han influido en mi vida. Su hijo, cuya muerte me enseñó el costo terrible de las malas decisiones, y usted, cuyo perdón me enseñó que la redención siempre es posible. Espero que algún día, cuando sean mayores, pueda contarles esta historia y enseñarles que incluso los errores más grandes pueden llevar a algo bueno si uno tiene el valor de enfrentarlos. Esa noche, por primera vez en 18 años, doña Elena durmió sin soñar con preguntas sin respuesta. Había encontrado finalmente algo que había buscado durante casi 2 décadas sin saberlo. No solo la verdad sobre lo que había pasado con su hijo, sino la paz de entender que incluso en las tragedias más absurdas, el amor y el perdón
pueden crear significado donde parecía no haberlo. La historia del caso Alejandro Medina había terminado oficialmente en 2015, pero su verdadero final había llegado 10 años después, no con respuestas perfectas, sino con la comprensión de que algunas historias no necesitan finales perfectos para tener sentido. Solo necesitan ser recordadas, entendidas y transformadas en lecciones que puedan ayudar a otros a tomar mejores decisiones. En la parroquia de San Francisco de Asís, la pequeña placa que recordaba todas las almas que buscan la paz había sido visitada por cientos de personas durante los últimos 10 años. Padres preocupados por hijos que parecían estar tomando malos caminos, jóvenes luchando contra adicciones, familias rotas por secretos y mentiras. Todos habían encontrado en esa historia un recordatorio de que la comunicación honesta, por dolorosa que sea, siempre es preferible al silencio que permite que los problemas crezcan hasta volverse tragedias. El caso Alejandro Medina se había convertido en algo más que una historia de crimen resuelto. Había evolucionado hasta ser un ejemplo de cómo las familias pueden encontrar sanación incluso en las circunstancias más difíciles, siempre que tengan el valor de enfrentar la verdad completa, por dolorosa que sea. Y en algún lugar del interior de Jalisco, Miguel Herrera continuaba cada día el difícil trabajo de construir una vida significativa sobre los cimientos de una tragedia. Sus hijos crecían sin conocer aún la historia completa de por qué llevaban esos nombres particulares, pero algún día sabrían que sus nombres representaban la posibilidad de redención, la importancia del perdón y la idea de que incluso los errores más terribles pueden convertirse en lecciones que salven otras vidas. El 14 de febrero de 2025, mientras Guadalajara celebraba un nuevo día de San Valentín, la historia de Alejandro Medina ya no era solo sobre una desaparición misteriosa y su resolución tardía. Era sobre la complejidad del amor familiar, la importancia de la comunicación honesta, el costo humano del estigma social y la posibilidad siempre presente de que las personas cambien, crezcan y encuentren redención incluso en las circunstancias más desesperanzadoras. Algunas historias terminan con justicia, otras terminan con venganza, pero las mejores historias, las que realmente importan, terminan con comprensión, perdón y la esperanza de que las lecciones aprendidas puedan prevenir que otras familias vivan tragedias similares.